Antes de comenzar nuestro tiempo de exposición de la palabra de Dios, queremos también dar una calurosa bienvenida a las personas que en esta mañana nos honran con su visita. Sean bienvenidos entre nosotros, que en esta mañana el Señor utilice este tiempo para bendecir sus almas, pueda traer consuelo, pueda traer esperanza y salvación entre cada uno de ustedes. Tengamos un momento de oración. Amante de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti clamamos una vez más en esta hora, en busca de tu ayuda y especial socorro. Ven, Señor, a través de tu Espíritu Santo y toma el control de cada una de nuestros corazones, nuestros pensamientos, y ayúdanos, oh Dios, para que con lo que hagamos aquí tu nombre sea glorificado. Que tú consueles las almas tanto de nuestros hermanos como de las visitas que tenemos presentes. Y tú, oh Señor, fortalezca el hombre interior de cada uno. Y los que están entre nosotros que no te conocen todavía, concédele, Señor, el gran privilegio y la esperanza de la vida eterna. Te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Como ustedes sabrán, nosotros nos encontramos desde hace unas cuantas semanas estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya hemos estudiado los 3 primeros capítulos, que básicamente, al igual que cada una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, sus cartas contienen 2 aspectos principales, que es el aspecto doctrinal, la doctrina, y también lo que es la práctica, la enseñanza acerca de cómo llevar a la práctica las doctrinas que él enseña a través de sus cartas. Esta carta de Efesios no es una excepción, ya que los primeros 3 capítulos tratan básicamente acerca de doctrinas o enseñanzas que Pablo trae a esta congregación, y del capítulo 4 en adelante, entonces empieza lo que es la enseñanza práctica, o como le dije antes, la enseñanza de cómo practicar, poner por obra las cosas que él en los primeros capítulos ya ha enseñado. Para el día de hoy nos encontramos en el capítulo 4, los versículos del 17 al 20 hasta el 24, y a los cuales voy a dar lectura en estos momentos. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El verso 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Uno de los discípulos que acompañaron al Señor Jesucristo
desde el inicio de su ministerio y a través de todo el ministerio de 3 años que llevó a cabo nuestro Señor en esta tierra, fue el apóstol Pedro. Pedro anduvo durante los 3 años acompañando al Señor Jesucristo. Él fue constituido apóstol para los judíos después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Pero antes de todo esto, Pedro, como sabemos, vivió una vida muy cercana a Cristo. Fue uno de los que formaron su círculo íntimo, que estuvieron más cerca de él. Y en una ocasión, en respuesta a una pregunta que el Señor Jesucristo le hizo, estando con los 12 discípulos, sobre quién dicen ustedes que soy yo, Pedro declaró y respondió esta pregunta diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También Pedro tuvo el privilegio que experimentó el milagro de caminar sobre las aguas al llamado del Señor Jesucristo, aunque después su fe falló y empezó a hundirse, pero al principio caminó sobre las aguas. También Pedro experimentó lo que se conoce en las Escrituras, en los Evangelios, como la pesca milagrosa. En el nombre del Señor, el Señor le envió a tirar las redes al mar y como consecuencia obtuvo el resultado más eficaz que él experimentó durante su carrera o su profesión de pescador. También Pedro fue testigo presencial de la resurrección del Señor Jesucristo. También él, después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, el día de Pentecostés predicó un sermón y como consecuencia de esa predicación, la palabra de Dios dice que más de 3,000 almas vinieron a conocer al Señor Jesucristo. En realidad, cuando hablamos de Pedro, tendremos que concluir que no estamos hablando de cualquier persona. Fue una persona muy cercana al Señor y fue también una persona que podemos nosotros calificar como muy, muy, muy íntima de nuestro Señor. Pero, ¿por qué le hago esta mención si no tiene nada que ver con lo que hemos leído en la carta de los Efesios? La razón es porque en una de sus cartas que él escribió en la carta de segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, él hace una declaración aquí que debe llamarnos la atención. Él dice en este texto que dentro de aquellas cartas escritas por el apóstol Pablo hay muchas cosas que son difíciles de entender. Y si esto lo dijo una persona del calibre, de la cercanía, de la intimidad que obtuvo con el Señor Jesucristo, pues entonces nosotros también debemos estar bien apercibidos de que realmente esto es así. Pero en las Escrituras, en los Evangelios y todo el Nuevo Testamento hay una verdad que es grandiosa y a la vez muy profunda. Y esa verdad de la cual nosotros vamos a mencionar en esta mañana no es difícil de entender. Todo el Nuevo Testamento nos enseña que hay una gran diferencia, una diferencia abismal
entre una persona que ha conocido, que profesa haber conocido al Señor Jesucristo, a diferencia de uno que no lo es. Entre un cristiano y un no cristiano existe una gran diferencia, y esto no es difícil de entender, como algunas de las enseñanzas del apóstol Pablo en sus cartas. Yo creo que todos nosotros aquí comprendemos y estamos convencidos de esto, que esta es una realidad y que esto es tan claro como, o más claro aún, que el agua que brota de un manantial. Existe una gran diferencia entre un cristiano y una persona no cristiana. Ahora bien, ¿de qué trata esta diferencia entre estas dos personas, entre el creyente y el no creyente? Esta diferencia no se trata simplemente de una diferencia de criterio o una diferencia de comportamiento externo, no. Esto no es todo lo que enseña esta enseñanza, esta gran verdad. Cuando decimos que existe una diferencia entre un cristiano y un no cristiano, lo que queremos decir no es tampoco que los cristianos poseen normas más altas que los demás. Tampoco es esto lo que la palabra de Dios nos dice. La diferencia de la que nos habla nuestro texto que hemos leído en esta mañana es mucho más profunda y va más allá de estas cosas. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el cristiano es un individuo o es una persona, un hombre o una mujer que ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo y ha sido traído de la muerte a la vida. Así como usted lo oye, un cristiano es un hombre o una mujer que ha sido transformado en su ser interior. Y aunque esta transformación interna, esta transformación interior ha de manifestarse en la conducta, en el comportamiento, en el caminar de dicha persona, la palabra de Dios, cuando habla de esa diferencia, ese cambio que se produce, no es básicamente algo interior, no es algo exterior, sino interior. Vamos a ver más adelante en detalle. Este hombre o esta mujer que ahora ha venido a profesar la fe en el Señor Jesucristo, antes estaba muerto en delitos y pecados. A través de su conversión, a través de su fe en el Señor Jesucristo, el Señor le ha convertido en una nueva criatura. El Señor le ha hecho una nueva creación en Cristo. O sea, como dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, es precisamente que estamos refiriendo acerca de esta nueva creación, acerca de este nuevo nacimiento, acerca de la generación, la regeneración que el Señor hace por medio del Evangelio a través de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo, ahora él anda en santidad, procura la justicia, y estos son el principio dominante que lo gobierna: santidad y justicia, cómo obedecer a Dios. Este cambio es el que se produce en el asiento de la personalidad humana, o sea, aquello que la Biblia llama como el corazón. El cambio de una persona que viene a Cristo, cuando la Biblia habla de esta transformación, está hablando de un cambio que se produce en el corazón de la persona. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17,
reza allí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El cristiano, en pocas palabras, podemos decir que es una nueva criatura con nuevos pensamientos, nuevos deseos y anhelos, nuevas aspiraciones, nuevas metas y propósitos, nuevas perspectivas, nuevos intereses que giran y dependen absoluta y enteramente del Señor Jesucristo. Cuando una persona se convierte en cristiano, ya su finalidad, la finalidad de esta persona no es de cumplir sus propósitos, sus metas, conforme a sus deseos, conforme a lo que él entiende, sino que existe otro principio que le gobierna y es la voluntad del Señor. Ahora que una persona ha venido a Cristo, ha pasado de muerte a vida, el Señor le ha traído de las tinieblas a la luz. Si verdaderamente este cambio se ha producido en una persona, ya sus metas y todos sus propósitos girarán alrededor de la persona del Señor Jesucristo. El cristiano anhela hacer la voluntad de Dios y por esa razón lucha con el pecado que aún mora en él. La vida cristiana es una guerra, básicamente. Nosotros venimos a Cristo, pero todavía hay un pecado remanente que mora en nosotros a pesar de haber sido perdonados, y ese pecado siempre trata de dominarnos y llevarnos a hacer la voluntad de nuestro enemigo, el enemigo de las almas, el enemigo de Cristo. Pero el Señor nos ha equipado con el Espíritu Santo, el cual ha venido a nosotros, nos ha sellado, y con ese recurso, con otros recursos como es la palabra de Dios, como es el compañerismo con nuestros hermanos en la fe y otros principios que nosotros llevamos a cabo, nosotros podemos pelear esa guerra y dependiendo absolutamente del Señor y no de nosotros, al final salimos victoriosos en ella. El cristiano y el no cristiano son diametralmente distintos en el asiento de su personalidad, ya que de uno, o sea, del cristiano, se ha operado un cambio en su corazón que en el corazón del otro o del no cristiano, esto todavía no ha sucedido. Y es por esa razón que nosotros debemos de estar bien preocupados y llamarnos la atención nuestra cuando nosotros vemos a alguien que profesa la fe en el Señor Jesucristo, que dice que es un cristiano, pero su estilo de vida es igual o muy semejante al de aquel que no es cristiano. Eso debe llamarnos a la atención. Son diametralmente opuestos. Ahora bien, el Señor Jesucristo en una ocasión ilustró esto diciendo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Muy posiblemente, o yo estoy seguro que todas las damas aquí conocen la importancia de la sal. La sal tiene grandes propiedades que la distinguen. La sal es preservativa, pero la sal también sirve para sazonar. Si usted cocina y no le añade sal a su comida no sabe a nada, está desabrida. Cuando una persona se enferma y lo ponen a comer sin sal, eso es un martirio, porque la comida no sabe a nada. Pero seguramente los que tienen un poquito más de edad, que están aquí con nosotros, al igual que yo, conocen que acerca de las propiedades preservativas y purificadoras de la sal. Anteriormente, en nuestros vecindarios, en nuestros pueblos,
no existía, no había neveras o era muy escasa. Entonces, por ejemplo, cuando mataban un animal, un cerdo o un becerro o cualquier tipo de animal, para conservar esa carne, que no se dañara, lo que se hacía con ella era que se salaba la sal. Entonces ya después de la sal salada se ponía en el sol, se secaba, y esa carne, ella conservaba todas sus propiedades y además era librada de la corrupción, de que se pudiera dañar. Eso son propiedades que posee la sal. Ahora, el Señor dice en el texto que Él mencionó a sus discípulos que si esa sal se desvanece, ya no sirve para nada. Entonces, Él está haciendo una comparación entre sus discípulos y la sal. Él le dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son aquellos que están llamados a sazonar la tierra. La gente debe de ver que ustedes realmente son diferentes, que ustedes realmente andan en caminos que dan gloria a Dios, que su caminar es diferente de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Pero si ustedes no hacen eso, si ustedes actúan igual que aquellos que no son creyentes, entonces ya no sirven para nada. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Es decir, que la profesión de su fe no va a surtir ningún efecto en nadie, porque estamos haciendo lo mismo que los demás hacen. El caminar del cristiano es diferente. Ya el cristiano no busca su propio bienestar, sino el bienestar del Señor Jesucristo, el bienestar del pueblo de Dios, el bienestar del prójimo y así sucesivamente. Es como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, cuando nos dice allí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El hecho del Señor haberse entregado en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, el hecho de Él habernos amado de tal manera al punto de ofrecer y ofrendar su vida por nuestros pecados, eso debe de llevarnos a nosotros a amar al Señor Jesucristo y siempre buscar la forma de nosotros obedecerle, alabarle, glorificarle, y lo que nosotros hagamos sea conforme a esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado en Cristo por su gracia. Ahora bien, dijimos que el hombre regenerado, el cristiano, y el no regenerado, o sea, el no cristiano, caminan de dos formas diferentes. Eso es lo que nos enseña el texto que leí al principio, y ahora lo vamos a dividir en dos partes para ver más detalladamente la enseñanza que el texto nos da en esta mañana. Lo que la Biblia nos está diciendo básicamente es que cuando una persona viene a Cristo, lo viejo se va, lo nuevo llega. Y ese es el título de nuestra meditación para el día de hoy. Lo viejo se va, lo nuevo llega. Primero veamos el andar del viejo hombre, o lo que la Biblia llama el hombre no regenerado, el no cristiano, aquel que no se ha convertido. ¿Cómo es su caminar? ¿Cómo es su andar? En Efesios capítulo 4, del 17 al 19, leamos nuevamente estos versículos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la voluntad de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón,
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El texto empieza diciendo en el versículo 17, el primer versículo que leímos, empieza diciendo Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, esa palabra pues que encontramos ahí, lo que está haciendo es una conexión entre lo que ya Pablo acababa de decir en los versículos anteriores. Ahí se está refiriendo a las enseñanzas que él había impartido en los versículos que precedieron este versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ahí, cuando habla de esto pues digo y requiero en el Señor, es un imperativo, o sea, no es una sugerencia, es un imperativo, es un mandato que Pablo está haciendo, que el Señor está haciendo aquí a través de Pablo. ¿Cuál es este mandato? Por causa del tiempo yo no me voy a detener a explicar en detalle, pero de acuerdo a los textos originales que se conocen de las Escrituras y de otras traducciones, se inquiere que esto aquí no es una sugerencia, sino un mandato. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y cuando habla de gentiles, se está refiriendo a aquellos que no somos judíos. En esta ocasión, Pablo le está escribiendo a una iglesia en particular, la iglesia de Éfeso. Esa iglesia de Éfeso estaba compuesta principalmente por personas que no eran judías, en su gran mayoría no eran judíos, eran gentiles o no judíos que provenían de la cultura greco-romana, que en aquel tiempo era precisamente lo que dominaba el mundo. Ya sabemos, por lo que hemos estudiado anteriormente en la carta de Colosenses y de Filipenses, cómo la corrupción imperaba, la idolatría imperaba en esas ciudades que están ubicadas en esta área, en esta región del mundo para entonces. Esos cristianos habían venido de esa cultura. Entonces, Pablo le está enseñando, le está pidiendo, le está a la vez instruyendo, le está dando una orden, un mandato que ya ellos no deben vivir conforme a los otros gentiles de donde ellos han venido. Ahora que ustedes están en Cristo, ya su caminar debe ser totalmente diferente al de aquello. Ahora bien, el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pablo, ¿cómo es que andan esos gentiles, esos otros gentiles que todavía no han recibido al Señor Jesucristo? En el verso 18 Pablo nos responde, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué, Pablo, estas personas viven de esta manera? El mismo texto nos responde, por la dureza de su corazón. Esa es la razón, la dureza de su corazón. Ahora dice el versículo 19, los cuales, aquellos gentiles no regenerados, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo nos está enseñando aquí que la obra del Evangelio no puede ser llevada a cabo. No es posible glorificar a Dios, no es posible glorificar a Cristo si decimos que somos cristianos, pero vivimos
seguimos viviendo como el mundo vive, si seguimos viviendo como aquellos que no lo son. En Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 al 17, Juan nos habla allí acerca de ese cambio que debe de existir en nosotros los cristianos. Dice en el versículo 15 de Primera de Juan 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la diferencia entre obedecer a Dios y no obedecerlo. En este mundo todo pasará, todo terminará. Nos iremos de una forma o de otra. Un día vamos a abandonar este cuerpo, vamos a abandonar este mundo. Pero cuando eso suceda, la palabra de Dios dice, nada podremos llevar. Como vinimos, así nos vamos. Las normas del mundo, nos está enseñando Juan, que las normas del mundo son erróneas, sus motivos son errados, sus metas son absurdas, sus caminos son pensamientos engañosos, corruptos, vacíos y destructivos. Entonces, con una calificación de esta manera, no debe ser ningún atractivo para nosotros vivir en esa condición. La advertencia que Pablo hace aquí no es producto de sus propios gustos o sus preferencias. Él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, no yo. Es el Señor que le está mandando, es el Señor que está demandando esto de usted. El Señor es que le manda a usted a vivir de tal manera. No soy yo, está advirtiendo Pablo en el principio de este capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Insiste en abandonar el pecado, seguir la justicia en la propia norma de Dios y su única guía para quienes le pertenecen. Es la esencia misma del Evangelio. Solamente a través del Evangelio nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos caminar, qué Dios demanda de nosotros, quién es Dios, todos sus atributos, su voluntad, del Dios creador que hizo todas las cosas, cómo Él hizo, cómo creó el mundo, solamente a través del Evangelio. No hay ningún otro medio. Y aquí, en el texto que hemos leído, Pablo nos da 4 características del estilo de vida de los impíos y paganos que los creyentes deben evitar. Y aquí debemos prestar mucha atención, 4 características que Pablo nos da acerca del estilo de vida de los impíos y paganos que nosotros como creyentes debemos de evitar. En primer lugar, el texto dice que viven en la vanidad de su mente. Viven en la vanidad de su mente. La primera característica de las personas no regeneradas es que viven en la capacidad viven en la vanidad de sus mentes. Esto significa que el asunto básico de su estilo de vida se centra en su mente, o lo que las Escrituras llaman el corazón. Pablo continúa hablando en el texto acerca de entendimiento, de ignorancia, aprendizaje, endurecimiento de mente y la verdad. Todos estos términos están relacionados con el intelecto de la persona, todo y cada uno de ellos. La persona no regenerada planea y resuelve todas las cosas según su propia manera de pensar. Ella se convierte en su propia autoridad final. Aquí el que importa soy yo.
no escucha consejo, no obedece a Dios, solamente hace lo que su mente le dice. Otra característica del hombre no regenerado es que es la ignorancia de la verdad de Dios. Segunda característica, personas impías, es su ignorancia de la verdad de Dios. Su pensamiento no es solo fútil o sin sentido, sino que carece de toda advertencia espiritual. Para aclararle que la palabra no es fútil, sino fútil, por si acaso hay alguna confusión. O sea, esto significa que carece de toda advertencia espiritual, teniendo el entendimiento entenebrecido, vive en oscuridad, no hay luz que le guíe, solamente la guía del Señor Jesucristo, la guía del Evangelio, es que puede llevarnos nosotros a actuar de una manera que sea provechosa para nuestra vida. El Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a conocer a Jesucristo para que Él nos alumbre? La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere conocer cómo agradar a Dios? Nada en las Escrituras, introdúzcase en ella, escudriñe los Evangelios, expóngase a los Evangelios y allí usted conocerá cómo hacer la voluntad de Dios. La única persona que resultará favorecida será usted, su alma. Resulta sorprendente que en estos tiempos en que nosotros vivimos, la educación general y el conocimiento se han divulgado y expandido como nunca en nuestros tiempos, como nunca antes. En ninguna era había habido tanto conocimiento, nunca había habido tantos universitarios. Las personas que poseen títulos universitarios se cuentan por millones y millones. Pero ¿a qué le lleva este conocimiento? Debería llevarle a postrarse ante Dios, reconocerle, obedecerle, amarle. Pero entre más el hombre conoce, se hace más necio, y esa necedad lo lleva, en vez de acercarlo, a alejarlo más de Dios. Qué ironía de la vida. Las personas con títulos universitarios se cuentan por millones. Y nuestra sociedad de hoy se enorgullece de sus logros y sus conocimientos, pero cada día son más ignorantes de la verdad de Dios. También, en tercer lugar, el texto nos enseña que la persona no regenerada es insensible en lo espiritual y moral. Esta es la tercera característica de la persona no regenerada, la insensibilidad espiritual y moral. Y es por eso que Pablo dice en el texto que los impíos perdieron toda sensibilidad. Para usted, un ejemplo que puede ayudarnos a entender esto es, por ejemplo, cuando usted va al dentista. Yo sé que aquí todos hemos ido al dentista. Cuando usted va al dentista con un dolor de muela o le van a corregir una carie, el dentista le aplica una anestesia y esa anestesia le aduerme esa área donde él va a trabajar en ese diente o esa muela, y usted no siente nada porque eso está insensible. O cuando vamos al doctor y nos van a hacer cualquier tipo de procedimiento y nos aplican una anestesia que quedamos dormidos y después despertamos en una cama muy lejos del lugar donde nos llevaron al principio y no nos dimos nada de cuenta de lo que pasó. Eso es insensibilidad. En cuanto a las cosas espirituales, la persona que no conoce a Dios es insensible. Insensible.
Por otro lado, los pecados que antes eran disimulados o excusados, ahora son objeto de indulgencia pública y se cometen de manera abierta y demandada. El desfile del orgullo gay, por ejemplo. No tenemos nada en contra de este tipo de personas, pero sí reconocemos que Dios dice que esto es una aberración, esto es un pecado, esto es un desvío, no es una preferencia, eso es una depravación. Y es también un desafío hacia Dios y su palabra. Podemos concluir diciendo que en este tiempo se ha perdido la vergüenza, se ha perdido el pudor, al punto que si le decimos, por ejemplo, a una mujer, tú eres una mujer pudorosa, seguro esa mujer va a sentir una gran ofensa, tal vez va a pensar que le estamos insultando. El pudor también son depravados en su mente, dice el texto que son depravados en su mente. La manera egocéntrica de pensar, la ignorancia de la verdad, la insensibilidad espiritual y moral conducen de forma inevitable a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando habla de lascivia se está hablando acerca de una entrega incontrolable a los deseos pecaminosos, especialmente aquellos que son de índole sexual. Deseos incontrolables. Lascivia se refiere a conducta licenciosa y ausencia total de todo freno moral, sobre todo en el área de los pecados sexuales. El término se refiere a una disposición del alma que es incapaz de soportar el dolor de la disciplina. La idea del término es indulgencia desenfrenada en apetitos egoístas y obscenidades recalcitrantes. La lascivia caracteriza a la gente descrita por Pablo en estos términos. Dice Pablo, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, o sea, que desprecian el señorío del Señor Jesucristo. La persona no regenerada, solo le preocupa satisfacer sus propios deseos. No le pare al indio, que lo que mate es la flecha. Habiendo visto el andar de la persona no regenerada, vamos a ver más brevemente, por causa del tiempo, el andar del nuevo hombre. Antes de entrar aquí, déjeme aclarar que cuando la Biblia habla del viejo hombre, se refiere a ese viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Es un misterio que nosotros no podemos explicar. Si es un misterio, no tiene explicación. En Romanos 6 dice que con Cristo fuimos crucificados. Ese viejo hombre quedó crucificado allí. Ahora, ¿cómo es el andar del nuevo hombre, o del hombre nuevo, del hombre regenerado? Dice el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo andar en Cristo es exactamente lo opuesto del andar en la carne. Mientras que el viejo hombre andaba en su egocentrismo y futilidad, el nuevo está centrado en Cristo, solo en Cristo,
y tiene propósitos específicos. Mientras el viejo hombre es insensible, desvergonzado en lo moral y espiritual, el nuevo hombre es sensible al pecado de cualquier clase. Mientras que el viejo es depravado en su manera de pensar, el nuevo ha sido renovado por completo en su mente. Un cambio total, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Nos ha hecho un hombre nuevo, nos ha dado un nuevo corazón. No un trasplante de corazón, sino que ha quitado el corazón de piedra que antes poseíamos y nos ha dado un corazón de carne que es sensible a la verdad de Dios y a lo espiritual. El cristiano, el hombre que ha sido generado, es cristocéntrico. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aquí es importante señalar que el texto no nos dice, habéis aprendido de Cristo, sino a Cristo. Es Cristo el ejemplo nuestro, es Cristo la meta, es Cristo el modelo que nosotros debemos de imitar. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. A diferencia del viejo, el nuevo hombre en su caminar se centra en la persona del Señor Jesucristo. Él está consciente de que no se pertenece. Ahora tiene un nuevo amo al cual procura agradar y obedecer en su caminar. Ese nuevo amo es el Señor Jesucristo. No procura hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le salvó y le amó desde el principio. Ahora el Señor Jesucristo es su amo, es su Señor. La segunda característica es que el nuevo hombre conoce la verdad de Dios, a diferencia, es un contraste que Pablo está haciendo aquí, entre la persona regenerada y no regenerada. Mientras que el hombre no regenerado es insensible a la verdad de Dios, no la conoce, dice que el nuevo hombre conoce la verdad de Dios, es sensible a ella. El versículo 21 de Efesios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la forma de nosotros oír a Jesús? Igual que la iglesia de Éfeso, Jesús no estuvo entre ellos enseñándole, pero ellos habían oído a Jesús a través de lo que los siervos del Señor que habían predicado el evangelio dentro de ellos. Cuando un siervo de Dios fue a la iglesia de Éfeso a predicar el evangelio de Jesús, es Jesús el que está hablando. Nosotros hablamos en el nombre de Jesús, no hablamos conforme a lo que nosotros creemos o lo que deseamos, nosotros hablamos conforme a lo que Jesús dice. Aquí estamos hablando lo que Jesús dice en su palabra. Y si lo que hablamos ofende a alguien, por favor no se ofenda con nosotros, oféndase con Jesús. Que es Jesús el que nos está instruyendo en esta mañana. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. A diferencia del viejo hombre, el nuevo ha oído a Cristo y ha sido por él enseñado. Él no es ignorante, conoce la verdad, crece en la verdad, obedece la verdad y es gobernado por ella. Conoce a Jesús, quien es la verdad. Conoce la verdad de la salvación en Cristo, la verdad del Evangelio, conoce la verdad del amor de Dios, la verdad del amor al prójimo, la verdad del amor al cuerpo de Cristo que es la iglesia. También en tercer lugar, el hombre regenerado es liberado del viejo hombre. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Despojado del viejo hombre, se relaciona con habéis oído y habéis sido por él enseñados en el Evangelio. Estas dos cosas están relacionadas. Solamente a través de oír el Evangelio, de obedecer el Evangelio, usted puede llegar a conocer al Señor Jesucristo. Él dice en su palabra que a Él le ha placido salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación del Evangelio. Lo que es una locura para muchos, para Dios es el medio por el cual Él salva a todo pecador que de corazón viene y se entrega a Él. También, en cuarto y último lugar, el nuevo convertido, el hombre generado, se convierte en un nuevo hombre. Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como contraste frente a la mente reprobada y depravada de la persona no regenerada, el cristiano es renovado de manera continua en el espíritu de su mente. Y digo de manera continua porque mientras estemos de este lado de la eternidad no llegaremos a un punto donde podamos decir, como dijo Pablo, lo hemos alcanzado, sino que proseguimos la meta hasta el premio del supremo llamamiento. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando lleguemos a la presencia de Cristo, le veamos a Él tal como Él es, cara a cara, entonces ya habremos alcanzado nuestra meta final. Que sea pronto. El espíritu renovado de la mente del creyente es una consecuencia directa de vestirse con el nuevo hombre, que es la nueva creación. Aquel hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquel que antes había permanecido en tinieblas, ignorante, endurecido, insensibilizado, esclavo de lo sensual, impuro y engañado por los deseos de la carne, ahora ha sido iluminado, ha sido transferido de las tinieblas a la luz, ha sido enseñado en la verdad, es sensible al pecado y puro en todos los aspectos de su vida y además se convierte en una persona generosa. La generosidad es una virtud que acompaña a aquellos que han sido hechos una nueva creación en Cristo. Aquel que antes se había caracterizado por la maldad y el pecado, ahora se caracteriza por la justicia y la verdad. La palabra nuevo no significa renovado, sino enteramente nuevo. El nuevo hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios y ha sido hecho por completo semejante a Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Finalmente, quiero invitar a las personas aquí que no conocen al Señor Jesucristo a venir a Él de todo corazón. La Biblia dice, si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezca tu corazón. Todas las consecuencias, toda esa característica del hombre no regenerado que nosotros hemos mencionado en esta mañana, contenida en el texto que hemos estudiado, es porque todavía la persona no regenerada está en tiniebla, su corazón está endurecido. Entonces, la luz está disponible, la luz es el Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andarás en tiniebla. Presentamos a Cristo
lo ofrecemos a Él tal como Él es, el Salvador de los pecadores. Para venir a Cristo no tienes que dejar nada, tú vienes como eres. Él dice en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor se encargará de despojarte de todo aquello que representa un peso para tu alma. Ven a Él, no tarde. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, hemos hablado de tu palabra, hemos hablado de aquel que es nuestra pasión, el Señor Jesucristo y el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayude. Gracias por habernos hecho una nueva creación en Él. Gracias por la vida eterna que nos ha dado. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en este caminar, porque no andamos solos, porque tenemos tu compañía, oh Dios, para nosotros lograr la meta de llegar al final a tu presencia. Te rogamos por las visitas que tú has traído en esta mañana para que escuchen tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos. Permite que, al igual que nosotros, ellos puedan reconocer, Señor, que necesitan a Cristo de todo corazón y que vengan a Él apresuradamente a rogar por el perdón de sus pecados y tú le concedas la vida eterna. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.